el Señor me ha regalado, mis amados hermanos, que dice la iglesia fiel. ¿Dónde está la iglesia fiel? ¿Dónde está la gente que es fiel? No, Dios mío santísimo, no hacen ni bulla. Una bulla, por favor. Quiero predicar un tema que le puse por título: la iglesia fiel frente a la apostasía actual. Y yo quiero que usted esté muy atento, mi hermano amado, a esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Quiero que esté muy atento a lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, para la gloria de su nombre, mis amados hermanos. Quiero empezar hablando de la apostasía. Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. Vamos a ver qué es la apostasía. Vamos a ver cómo opera la apostasía. Vamos a ver en quiénes opera la apostasía. ¿Y qué es este asunto? ¿Y qué le pasa a los cristianos que caen en esto, mi hermano amado? Primera de Timoteo, ¿ya encontró? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Diga conmigo: apostatarán de la fe. ¿Qué hará la gente? Apostatará de la fe. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué significa apostatar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Bendito sea Dios. Pero en los postreros días, dice la palabra, y estamos, amada iglesia del avivamiento, en los postreros días. En esto estamos viviendo los postreros días. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La apostasía. Estamos hablando de la apostasía. Bendito sea Dios. Es algo que se está manifestando en este tiempo. Los hermanos que están estudiando conmigo en autoridad espiritual, ellos ya saben lo que es apostasía. Bendito sea Dios. Ellos saben que es un poder, es el poder, es un poder engañoso, es un poder, mi hermano, que se mete a la iglesia. Bendito sea Dios. Son lobos que se visten de ovejas, se meten en la iglesia para traer división y confusión, mis amados hermanos. Pero ¿qué significa la palabra apostasía? Según la etimología, la etimología de esta palabra, en el griego, apostasía significa deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se había acercado antes. ¿Qué significa entonces la palabra apostasía? Deserción, retirada, abandono, traición. Aló. Significa que son personas que conocen la palabra de Dios. Los apóstatas son personas que llegaron a la iglesia, que recibieron a Cristo, mis hermanos amados. Son personas que tomaron el discipulado, que hicieron las clases de liderazgo. Son personas, mis hermanos, que se bautizaron. Pero que un día se descuidaron, sus corazones y terminan separándose del propósito que Dios tiene para ellos. Se separan de Cristo y terminan separándose de la iglesia, del lugar donde Dios los colocó. Los apóstatas no están en el mundo. Los apóstatas no son inconversos. Los apóstatas, mis hermanos amados, dice la palabra del Señor, que no están afuera, están dentro de la iglesia. ¿Para qué llegan los apóstatas a una iglesia? Para sembrar el chisme, la murmuración, la división, la confusión. Ellos se muestran amigos. Ellos le dicen a usted: hermanita, la amo con todo mi corazón. Pero cuando usted da la espalda, están hablando pestes de usted. Aquí hay una hermanita que le decía a otra:
Aquí había una hermanita y le decía a otra, y yo me enteré del asunto porque lo atendí, y le decía a otra, una mujer mejor, y le decía a una hermanita de la iglesia, la abrazaba y le decía, la amo. Uy, cuando la toco a usted siento la unción. Y cuando daba la espalda a la hermanita, a los otros hermanos les estaba diciendo que era una adúltera, cuando esa es una mujer, ella es una mujer que se guarda para Dios. Pero esa es la calidad del apóstata. Son personas que oyen la palabra de Dios, pero no tienen fruto. Son personas que conocen la palabra de Dios, pero dice la Biblia que son hipócritas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. La hipocresía. Y eso se vive, mis hermanos amados. Y la gente entonces dice, los apóstatas dicen, es que en esta iglesia hay mucho chisme. Mentiras. La iglesia no es chismosa. La iglesia viene, se congrega, alaba al Señor. La gente viene a este lugar, levanta sus manos, adora, recibe milagros, sale llena de la fe, ofrenda, diezma. ¿Quiénes son los chismosos? Pequeños grupos que se forman dentro de las iglesias para dividir y confundir y para maldecir. Y entonces dicen, es que esa iglesia está pulula el chisme. Claro, a través de usted, del que lo está diciendo. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Aló, aló, aló. Los apóstatas, mis hermanos, se apartan del propósito de Dios y se apartan de la voluntad de Dios para hacer lo que les parece. Ellos terminan haciendo lo que les parece. El apóstata se puede reconocer. Pastor, ¿quién es un apóstata? Es una persona que cree que ha recibido la palabra del Señor, mis hermanos, pero ha recibido la palabra de Dios, pero de una manera superficial. Son personas que no profundizan y por eso caen. Cualquier aparecido que les diga cualquier cosa los hace temblar. Cualquier doctrina de demonios los hace dudar. Cualquier doctrina de demonios los hace enfrentarse a su autoridad. Bendito sea Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 carta a Timoteo. Bendito sea el Señor. Los apóstatas, ¿sabe por qué un cristiano se puede volver apóstata? Porque cree con la mente, pero no puede creer con el corazón. Son personas que creen, son personas que a todo le meten lógica. Son personas que todo lo razonan, mis hermanos. Y nadie puede razonar a Dios porque Dios es sobrenatural. Dios hace cosas sobrenaturales. Dios hace cosas que usted no podrá entender. Por cuanto mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, dice el Señor. Los apóstatas pueden creer por la mente, pero no por el corazón. Y por eso terminan convirtiéndose en enemigos de la iglesia, en enemigos de lo que un día defendieron, en enemigos de lo que un día sirvieron. Los apóstatas se meten en la iglesia, sirven, se ponen el uniforme, pero a espaldas están generando confusión, están hablando. Y la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. A mí alguien, el que sea, que me hable a espaldas de uno de ustedes, para mí esa persona, hermano, es una hipócrita. Si a usted alguien le habla de los pastores a espaldas de nosotros, esa persona es una hipócrita. Porque si tiene algo que decir y es verdad que lo ama a usted, llámenos a nosotros y delante de nosotros llámenos la atención, porque de lo contrario está entrando en la apostasía. Aló. El apóstata, mis hermanos amados, ellos no están fuera, ellos no están en el mundo, ellos están en la iglesia. Ellos están para criticar, ellos están para dividir. Ellos son los que seducen las almas.
Ellos son los que seducen la iglesia. Ellos son los que siembran duda en el corazón de la gente. Ellos son los que propician el turismo espiritual, de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de doctrina en doctrina. Yo no sé cuánta gente conoce usted así, pero yo conozco cientos y miles. Y yo no quiero hacer parte de ese grupo. Dígale que está a su lado, yo no quiero hacer parte de ese grupo. Un apóstata. El apóstol Pablo define a los apóstatas como personas que escucharon el evangelio de la gracia de Dios, pero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no le gusta la verdad. A mí me gusta la verdad. A mí me gusta la sinceridad. Hermano amado, y la palabra del Señor, a la palabra le gusta la verdad, y por eso la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el apóstata no ama la verdad. Al apóstata le gustan las tinieblas. Al apóstata le gusta la oscuridad. Al apóstata le gusta estar sembrando cizaña en los corazones, mi hermano, a espaldas de sus autoridades. ¿Por qué, pastor? Porque son apóstatas, se deleitan en la maldad. No pueden recibir la palabra de verdad. Eso es lo que dice el apóstol en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vaya conmigo rápidamente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los apóstatas hacen parte del ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad es el ministerio que se movió en el cielo, el ministerio de Satanás. El diablo estuvo en el cielo, mi hermano amado, y allí en un lugar santo, en un lugar perfecto, Satanás se rebeló, traicionó al Señor y hizo que se rebelara la tercera parte de los ángeles. Y hay gente en la iglesia que se rebela también. El Señor les sana sus hijos. Llegan con sus hijos en las drogas. Llegan con los hijos desahuciados de los médicos. Y el Señor los sana. Y luego se van de la iglesia. Y empiezan a criticar la iglesia. Y empiezan a hablar contra la iglesia. Y el Señor les sanó los hijos desahuciados. Y después dice que es un poder engañoso. Claro, ahora tiene el hijo sano. El apóstata es un ingrato. El apóstata es un traidor. El apóstata, mi hermano amado, ya no tiene temor en el corazón. ¿Por qué, pastor? Porque le salió callo en su cerebro y le salió callo en el corazón. Y cuando alguien se encallece, pierde la sensibilidad. Aló. El apóstata no puede amar la verdad. Usted le puede predicar, y como solo puede creer por la mente, esa persona no puede cambiar. Ese tipo de personas no cambian. No busque que un apóstata cambie, porque no cambiará. No busque convertir un lobo en una gallina, porque no podrá. El apóstata es apóstata, y el lobo es lobo, y la oveja es oveja. Aló. La apostasía que se moverá en los últimos tiempos se moverá en la iglesia. Eso no es afuera, eso no es en el mundo, eso no es en la iglesia tradicional. Se moverá en la iglesia del Señor, porque Satanás necesita atacar, necesita minar la iglesia del Señor. Y por eso el Señor colocó este tema, para que les enseñe sobre la apostasía, mis hermanos. Los apóstatas escucharon la palabra, y una vez la palabra les iluminó, pero vuelven a recaer. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla.
La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce, escuche, la tierra que produce espinos, cardos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Aló? No sé si usted está entendiendo, pero hay tierras donde el agricultor viene y toma el asadón, toma el arado, donde toma el tractor y labra la tierra y prepara la tierra, y luego viene la lluvia, él siembra la semilla y cuando la lluvia cae, esa tierra empieza a generar vida. Pero escuche esto, hay tierras que no importa el agua que les caiga, no importa cuántas veces llueva, son tierras que nunca darán fruto. Lo único que producen esas tierras es cardos, abrojos y maleza. Así son los apóstatas en una iglesia. Ellos solamente pueden murmurar, ellos solamente pueden hablar en los lugares oscuros, solitarios. Nunca dan la cara, nunca ponen la cara. Siempre están puñaleando a las personas que les han servido. Son ingratos, mis hermanos amados. Y lo peor que usted puede hacer es abrirle los oídos a un apóstata. Un apóstata es una persona que fue pastor, estuvo de pastor en la iglesia y ahora ya no es pastor. Ahora ya no predica el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora ataca los diezmos, las ofrendas. Ahora ataca la iglesia, mis hermanos. Ahora ataca el avivamiento. Ahora dice que unción no, que eso es un poder engañoso. Ahora es solamente la palabra. Personas que fueron directores dentro de una iglesia, que amaron la iglesia, pero se apartaron de la iglesia. Nunca la amaron, perdón. Sirvieron en la iglesia porque necesitaban entrar a hacer daño. Ellos entraron solamente para dañar. El apóstata no puede amar. Escuche eso. Los apóstatas no pueden amar porque la luz de Cristo no les resplandece en sus corazones. Ellos no aman la verdad. Ellos no aman la sinceridad. Ellos nunca hablan de frente. Son sembradores de maldad. Son personas que solo producen espinos, abrojos y maleza. Pero así como hay tierra que le cae la lluvia y produce eso, también hay tierra buena, también hay gente buena, y la gente buena es más, y la gente buena dentro de una iglesia es el 95%, gente que viene, gente que ama la casa de Dios, que ama la obra de Dios, que ofrenda, que diezma, que sirve, que es sincera. Los apóstatas siempre serán la minoría, siempre serán la gloria de Dios. Los apóstatas no pueden dar fruto, pero nosotros sí podemos dar fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Bondad qué es? La palabra bondad viene de bueno. Una persona bondadosa, ¿usted cree que es hipócrita? Estos son los frutos de la iglesia. Pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de los apóstatas, mis hermanos amados? ¿Cuáles son los frutos que produce esta gente, mis hermanos? Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. ¿A qué vienen los apóstatas aquí? ¿Y cómo hace?
A punta de hablar mal de la iglesia, empiezan a sembrar duda, empiezan a visitar a los hermanos en la casa, a hablarles mal de la iglesia, a hablarles mal de los pastores, a cerrarles el corazón de la iglesia al corazón de los hermanos para con su iglesia y para desanimarlos, para sembrar confusión, mis hermanos. Cuando alguien verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, no está sembrando murmuración en las casas. Esa persona que tiene una duda viene y habla con su pastor y le dice: pastor, tengo una duda, no entiendo esto, no entiendo por qué tal hermano se fue, no entiendo por qué tal cosa, mi pastor, cuénteme qué pasa. Porque esa persona tiene temor de Dios, pero el apóstata no tiene temor de Dios. Está sembrando confusión desde las casas de los hermanos, está sembrando duda y está sembrando incredulidad. Aló. Quiero que reconozcan a los apóstatas. Quiero que usted aprenda a reconocer la cizaña, porque la cizaña no es igual que las plantas que dan fruto. Un árbol de naranja no es igual a un cactus. El cactus solo espina, el árbol de naranja me va a producir, me va a quitar la sed. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea Dios. Candidatos para caer en la apostasía. Miremos quiénes son los cristianos que caen. Aquellos incautos que caen en los chismes, en la murmuración. Los incautos que caen, hermanos, y terminan fuera de la iglesia, y terminan fuera del ministerio, y terminan enemigos de la obra de Dios. Miremos cuáles son esos candidatos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: los apóstatas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Son hijos de Dios o son hijos de maldición? Usted puede ser muy cristiano, usted puede ser muy bondadoso, pero si usted se descuida, usted puede terminar siendo un apóstata, un enemigo de Dios y un enemigo de la iglesia. Por eso, si hay algo que tenemos que aprender en la iglesia, es a ser sinceros, a llamar lo negro, negro y lo blanco, blanco, y a decirle las cosas al que hay que decírselas. Aló. Démosle un aplauso al Señor, hermano. El apóstol Pedro dice que los apóstatas seducen a las almas inconstantes. Los apóstatas, dice la palabra, se meten en la iglesia, pero son hijos de maldición. Ellos no van a cambiar nunca, porque son hijos de maldición. Siempre serán traidores, nunca cambiarán. Y se meten para seducir ¿a quiénes? Se meten en la iglesia para seducir a los inconstantes. ¿A quiénes? A los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los cristianos de doble ánimo. Esos cristianos que están parándole oreja a todo. Cualquier tontería los hace dudar. Cualquier persona sin frutos y los hace temblar. Cualquier chisme, ellos sienten que ay, ahora sí como que entré en confusión. Ahora sí como que no quiero volver a la iglesia. Como que yo no vuelvo, no quiero volver al ministerio, no quiero volver a nada. Son personas de doble ánimo. Y la palabra del Señor dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna bendición de Dios. Ninguna. ¿Qué recibirán los inconstantes? Nada. Pueden terminar siendo unos apóstatas. ¿A quiénes buscan los apóstatas? A los inconstantes. Porque los apóstatas seducen. Ellos se muestran amigos.
Ellos te dicen: Dios te bendiga, mi hermana. Usted cumple años y le traen una tarjeta con una chocolatica. Pero ellos escogen sus víctimas. Ellos nunca pueden arrancar de las iglesias, nunca pueden hacer caer a las personas firmes espiritualmente. A los inconstantes sí. ¿Cuáles son los inconstantes? Los que son inconstantes en la oración, los que son inconstantes para ayunar, los que son inconstantes para servir. Son aquellos hermanos amados que no les gusta escudriñar las escrituras, no les gustan las escuelas apostólicas. Hay personas que con un culto a la semana, 1 hora de prédica, y con eso creen que ya, mejor dicho, una semana, 8 días escuchando malas noticias, 8 días escuchando maldiciones, 8 días escuchando palabras negativas, y 1 horita en el culto, y eso cuando no se duerme. ¿De qué cree que se llena usted todos los días? De negativismo. Usted prende las noticias y viene este sinvergüenza a hablarle pestes, y este otro a hablarle porquerías, y llega este a proponerle inmundicias, y viene la mujer del mundo a proponerle sexo, y viene este a tratar de robarlo, y así es. Y si usted está débil espiritualmente, termina siendo un chismoso, un desagradecido, un murmurador, termina siendo igual y peor a ellos. Dime con quién andas y yo te diré quién eres tú. Dime con quién andas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Ya casi voy a terminar. Regáleme 5 minutos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 24, verso 17. Dice la palabra del Señor: esos hombres son fuentes sin agua. ¿Quiénes? Diga, los apóstatas. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando palabras infladas y vanas. Seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse entre la mugre. Personas que no conocían de Dios y estaban afuera, y el marido le ponía cachos a la mujer y la mujer le ponía cachos al marido, y los dos se traicionaban. Los dos se traicionaban, y luego vienen a la iglesia y por un tiempo sirven, pero luego terminan traicionando. ¿Por qué? Porque son hijos de maldad. Por donde vayan tendrán que traicionar. Jamás conocerán, jamás podrán conocer la verdad, la sinceridad, mis hermanos amados. La primera, las personas cuando llegan aquí y alguien me va a hablar mal de un pastor, el que sea, no me importa cuál sea, y yo le digo: hermano, un momento. Y si yo veo que me va a hablar de verdad mal de un pastor y que es sin causa, o sea, yo veo que va a hablar mal, yo le digo: hágame un favor, tráigame la carta de donde usted viene. En los cortos 5 años de pastor, como pastor de esta iglesia, he aprendido a
a punta de totazos, a punta de traiciones. Personas que uno ayuda, que Dios lo usa a uno para bendecirlos, hoy en día son los peores enemigos. Recibieron sanidades, fueron bendecidos, les enseñamos a Dios, mis hermanos, y ahora fueron directores y hoy en día están hablando contra la iglesia, contra la unción, contra el liderazgo, contra los pastores. Y a mí me da tristeza la gente que está con ellos, porque los que andan con ellos son iguales a ellos. La Biblia dice, porque salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Los apóstatas no son de nosotros, hermanos. Ellos no son de nosotros. Personas que les dimos autoridad, les delegamos confianza, y lo que les dimos lo utilizaron para meterse en las casas a sembrar mentiras, a sembrar engaños, embustes, a cerrarle el corazón a las almas. A mí no me dañan, porque yo como pastor continúo hacia adelante, más que bendecido, más que victorioso. Esta iglesia seguirá creciendo, extendiéndose, multiplicándose. Gloria a Dios. Y su postrer estado será peor que el primero. ¿Quiénes son los candidatos a apóstatas? Los que no estudian la palabra de Dios. Cualquier tonto viene y le dice, venga, eso no es cierto. Oiga, venga, que la gente se caiga, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y como es un ignorante, no sabe ni dónde está parado, porque no estudia. Ay, oiga, María, ¿sabe lo que me dijeron? ¿Qué pasó, mija? Que es que caerse en el diablo. Yo por allá a esa iglesia entonces no vuelvo, porque cualquier mico de los palotes le dijo una sandez, los inconstantes lo creen. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Y usted tiene que salir, perdóneme, pero si hay algo que usted tiene que hacer es salir de la ignorancia de la palabra. Usted tiene que estudiar la Biblia, cargar la Biblia, comer Biblia, aprender Biblia, amar Biblia. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y aquí yo no quiero que nadie tenga sus ojos puestos en mí, sino en la Biblia, en la palabra de Dios. Mucha gente dice muchas cosas. Pueden decir lo que quieran, pero los frutos, las sanidades, que esas personas que estaban muertas vuelvan a la vida, que los jóvenes se restauren, que salgan de los vicios, que las familias, hermanos, que todos empecemos a querer orar, a buscar la presencia de Dios. Aquí no se les está haciendo nada malo, ni se les está enseñando nada malo. Y como pastor y como padre espiritual de esta congregación, doy un buen ejemplo, como un hombre íntegro. Predico la palabra y me paro en este lugar porque lo puedo hacer, porque nadie me puede señalar por adúltero, por fornicario, por ladrón o porque le hice daño a su familia. Por eso me puedo parar a predicar, porque me guardo para Dios. Los apóstatas atacan por la espalda, por allá, lejos. Por eso, hijos amados, yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado, porque apóstatas siempre habrán. Por ahí han salido algunos y seguirán saliendo otros. Pero la iglesia del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra de Dios. ¿Aló? Y con esto termino, mis amados hermanos. ¿Qué debo hacer para escapar de esta maldición? Escuchen, ¿qué debo hacer para escapar de la maldición de convertirme en un apóstata? Por eso la Biblia dice, cuando el Señor vuelva a la tierra, ¿hallará fe? El diablo quiere arrancarlo a usted de aquí.
Satanás quiere sacarlo de esta iglesia. El diablo quiere sacarlo del servicio, porque Satanás sabe que si logra sacarlo del servicio, si logra sacarlo de la iglesia, el propósito de Dios no se va a cumplir en su vida. Así se vaya para donde se vaya, porque Dios los siembra en un lugar, Dios nos coloca en un lugar, Dios nos siembra en un lugar. Y la Biblia no dice que nosotros somos rositas. La palabra del Señor dice: vosotros sois árboles de justicia, plantío del Señor, árboles de justicia. Los apóstatas no pueden ser fieles a su iglesia. Los apóstatas no pueden ser fieles a un ministerio. A mí me gustaría mucho que cuando usted salga de la iglesia se lleve esa columna que está ahí. A ver si a la columna le salen patas y se va para otro lado. No, esa columna fue puesta por un arquitecto y fue colocada en ese lugar para que cumpla un propósito. Bendito sea el Señor. Y a las columnas no le salen pies, y a los árboles no le salen patas, le salen raíces. Denle un aplauso a Dios por eso. Segunda de Pedro 3:16 al 18. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, diga conmigo, indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los apóstatas o inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted no quiere terminar siendo un apóstata? Entonces, crezca en la gracia. Estudie la gracia, ame la iglesia, ame lo que Dios ama. Yo conozco mujeres que empezaron una relación y amaban a ese hombre y se acostaron con él y tuvieron sexo con él y tuvieron hijos con él, y hoy en día lo odian a muerte. Lo que empezaron amando terminaron odiando. Los apóstatas se meten en una iglesia. Ellos muestran que aman, pero es falso. Y luego brota el odio, y luego brota la división y la confusión. ¿Cómo hago, pastor, para no caer? Para no convertirme en uno más de ellos. Crezca en la gracia. El apóstol Pablo dice en el verso 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué cosa? Creced en el conocimiento. Quiere decir, estudie las escrituras, estudie la palabra de Dios, mi hermano amado. Y en esta iglesia tenemos una escuela apostólica. Aquí le enseñamos la Biblia, aquí le enseñamos a orar, aquí le enseñamos a hacer un devocional, aquí le enseñamos, mi hermano, a interceder, aquí le enseñamos a dar un consejo, aquí le enseñamos, mi hermano, a servir. Métase a las escuelas de avivamiento, mi hermano, para que usted coja fortaleza, bendito sea el Señor, y pueda servir a Dios con excelencia. Gloria a Dios. Si usted no estudia la Biblia, ese final es terrible. Dice la Biblia que para esas personas está reservado lo más terrible, el juicio más terrible, mis hermanos. Gloria a Dios. Conclusión. Y con esto ahora sí, gloria a Dios. Juan, segunda de Juan 9. Peligro, 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 peligro. Cuando a alguien se le acerque a usted a chismear, peligro, peligro, peligro. La sirena, coloque una sirena y verá que ese chismoso se va de su casa. ¿En serio, hermano? Coloque una sirena y verá que esa chismosa sale huyendo. Los apóstatas
peligro. Un apóstata que se meta, un apóstata que lo visite, un apóstata que lo busque, un apóstata que vaya a su casa. ¿Por qué lo está buscando? Porque ve en usted a un inconstante, a una persona débil espiritualmente. Y el diablo sabe. ¿Usted cree que un apóstata me va a tumbar a mí? ¿Usted cree que las murmuraciones y las tonterías que hacen algunos que se rebelan a mí me van a tumbar? Me dañan el genio, me dañan la comida, me dañan la dormida. A mí no me dañan nada. Lo digo delante de Dios. Yo no pierdo la paz por eso. Yo me río de eso. A mí una apóstata no me roba el sueño, ni 10, ni 15, ni 20. Porque esta iglesia no la guardo yo, esta iglesia la guarda el Espíritu Santo. Él es el que la cuida, Él es el que la protege, Él es Dios. Segunda de Juan 9:11, para terminar, dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, diga persevera. ¿Qué tiene que hacer usted con su matrimonio? Diga perseverar. ¿Qué tiene que hacer usted en su empresa? Perseverar. No importa cuán mal esté el matrimonio, no importa cuán mal estén sus hijos, no importa cuán mal esté su marido, no importa cuán mal esté todo, perseverar en el Señor, porque el Señor le dará la victoria. Diga perseverar. ¿Qué es lo único que no pueden hacer los apóstatas? Perseverar. Están un tiempo en una iglesia y luego corren para otra. Y están 2 meses y corren para otra. Y 6 meses y corren para otra. ¿Y a qué corren? A hacer el mal. Esas personas que salen de una iglesia, llegan a otra y allá se meten y pobrecito el pastor. Lo que hicieron aquí, ¿qué cree que van a hacer allá? Peor. Porque la maldad crece. Pero yo quiero que usted reconozca a los apóstatas. 9:11. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No reciba a los apóstatas en su casa, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El que le gusta recibir al apóstata, dice el apóstol, dice, no los recibas, no hables con ellos, no te reúnas con ellos. No, pastor, es que voy a averiguar, es que le voy a traer el chisme. No, no me traiga ningún chisme. Yo no necesito que me digan nada. Gloria a Dios. Aquí está la iglesia del Señor. Los que el Señor tiene para este lugar, esos no se moverán de este lugar. Los que son de Dios no se mueven. Los que el Señor tiene para esta iglesia, esos no se mueven. Esos son árboles de justicia. Esos no se mueven. Son inmovibles. Bendito sea el Señor. Yo no me preocupo. Y el Señor dijo que se llevaría, a través de la pastora Reina, dijo que se llevaría todo lo que no era de este lugar. Personas que estaban en disciplina, que se rebelaron y se levantaron y en disciplina se fueron. Bendito sea Dios. Hasta luego. Están en disciplina, se fueron en disciplina. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sigan hablando, sigan haciendo el mal, es problema de ellos. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Solamente, yo solo quiero que ustedes, por favor, cuiden sus corazones. Si alguien le va a hablar mal de sus pastores, si alguien le va a hablar mal de su iglesia, y usted lo escucha, usted se convierte en un apóstata. Puertas cerradas, ojos en el Señor y total confianza en Dios. Y por favor, yo les pido el favor a todos. Los que se van, ya se fueron. Gloria a Dios, los bendecimos. Esos no eran de aquí, esos no eran de este lugar. Y son personas que están intentando hacer el daño que no podrán. Y yo le pido a usted que no se reúna, que no se congregue,
que no les reciba, porque si no usted terminará siendo igual a ellos. La Biblia dice que el que habla con ellos participa de sus malas obras. No lo digo yo, le leí la Biblia, segunda de Juan 9:11. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y usted no es un apóstata, usted es un hijo de Dios. Y cuando el Señor venga, pues lo hallará a usted trabajando y haciéndolo.